mi nombre es Soleil Arguindegui, soy primero que nada funcionaria municipal, trabajo en el área de cultura de la Intendencia de Flores y bueno, vengo a presentarles, ya vamos directo a la primera diapositiva, lo que está haciendo un grupo de gente trabajando en un proyecto que se llama El Último Viaje. El Último Viaje, uno de los motivos por el que le pusimos este nombre, es porque el equipo, conversando, consideró que desde la casa velatoria hasta el cementerio es el último viaje que hacemos. Entonces, ese es uno de los motivos. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, primero que nada nace por una muestra de fotografía de arte funeraria que se hizo en la Capilla de la Fe, que está dentro del cementerio de Trinidad, por el artista plástico William Ramírez. Pero él no presentó la muestra con las fotos colgadas en la pared como solemos hacerla. Las presentó en maletas muy antiguas. Entonces le dio a su exposición el nombre El Último Viaje. Conjuntamente me invita a mí, me dice, ¿te animás a hacer un recorrido por el cementerio? Por los principales panteones, contando la arquitectura, de qué familias eran, en qué años se construyeron. Y bueno, yo soy media locada como él, y yo dije, yo voy. Hacía más de 10 años que no entraba al cementerio, pero bueno. Algo de material reuní, y muy agarradito de los pelos, pero ese primer circuito salió. En ese momento también yo estaba cursando la Tecnicatura en Gestión Cultural en el CLAE, y para egresar necesitábamos hacer un proyecto final. Ya me había enloquecido con el tema de lo que eran las visitas guiadas, todo lo que había descubierto dentro del cementerio, entonces dije, es un temón para el trabajo final. Y me fue muy bien, salí con 12, debo decirlo. Conjuntamente, el equipo de trabajo vivimos los 4 en el departamento de Flores, tierra del Geoparque. Flores hoy tiene el Geoparque Grutas del Palacio, que es el único geoparque mundial de la UNESCO que hay en el Uruguay por el momento. Entonces, esa conjunción de cosas teníamos que aprovecharla porque ese sello de Geoparque Mundial había que explotarlo también. Sí. Les presento el equipo. Bueno, el fotógrafo William Ramírez, que fue un poco el ideólogo de lo que fue el primer último viaje. Ramiro Turreyes, que bueno, está por acá, que de rato se me pierde, que bueno, es quien me nutre en la parte de historia departamental y del conocimiento de muchos de los personajes que trabajamos después cuando hacemos las visitas guiadas. Milagros, mi hija, que es la que me hace las presentaciones PowerPoint y después yo se las desarmo y las dejo hecha un desastre en berreta. Y yo que soy la que reúno la información que me brinda Eduardo Monteguiño, la que me reúne Ramiro y todo lo que puedo leer yo para elaborar las narrativas de los circuitos y que sean atractivos. Los primeros pasos que dimos, bueno, después que egresamos de la Tecnicatura, lo primero que teníamos que hacer era presentar el proyecto a la Intendencia. ¿Por qué? Primero porque la Intendencia me había otorgado la beca para hacer la Tecnicatura en Gestión Cultural y Nobleza obliga que había que hacer la devolución de lo que habíamos realizado. Pero además, el trabajo que nosotros íbamos a hacer, lo íbamos a hacer dentro del cementerio que pertenece a la Intendencia de Flores. Entonces, convocamos al intendente, al director de cultura, a la directora de higiene y al director de turismo. El director de turismo, ¿por qué? Porque nosotros, además de poner en valor toda esa información que teníamos dentro del cementerio, queríamos atraer turistas. Estábamos en la tierra del Geoparque, así que teníamos que explotar al máximo. Después que hicimos esa presentación y que nos dieron el ok, consideramos que parte fundamental de la presentación eran los funcionarios del cementerio. ¿Por qué? Primero que nada son los dueños de casa. Conocen al dedillo el manejo y el funcionamiento. Si nosotros necesitamos algo, ellos lo saben y están. Entonces tenían que saber de primera mano, no por otros, de lo que iba a empezar a suceder. ¿Por qué? Porque en sus jornadas laborales, ellos también iban a empezar a ver que iban a ir grupos de turistas, que iban a ir grupos de estudiantes, que iban a andar personas filmando y sacando fotos. Entonces ellos tenían que saber qué estaba pasando, no mirar de ¿y esto qué es? ¿Tá? Y además les proporcionamos a los que quisieron una visita guiada, ellos la hicieron, aprendieron un montón de cosas como nosotros de ellos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros no estamos, porque no podemos estar todos los días en el cementerio, ellos, si va un turista o una persona y pregunta algo, están empoderados con esa información y la pueden brindar. No les van a decir, no está el guía. Ellos mismos, dignificando también su labor, desde otro punto, son parte del proyecto.
Y bueno, antes del proyecto y durante, y lo seguimos haciendo, la capacitación. Eduardo Montemuño estuvo en Trinidad, bueno, él siempre está formando en lo que es simbología, historia y arquitectura, pero también me enseñó cosas de cómo pararme frente a un público, cómo salir de alguna pregunta o algún comentario medio escabroso, con la mejor elegancia posible, ¿no? Porque también estamos trabajando en un lugar que es un cementerio, como siempre decimos, en uso, y que es un lugar que merece mucho respeto. También, bueno, como ya les dije hace un rato, está Ramiro con lo que es la historia local y departamental y de los personajes, en los recorridos, pero también formándonos en forma teórica, también, es decir, bibliografía, navegando, consultando con otros investigadores. Entonces, esa era la forma de trabajar. Sí. Y después, bueno, habíamos comprometido cuando presentamos el proyecto de la Intendencia que el fin de semana del patrimonio vamos a hacer la primera visita oficial, y había que cumplir, pero había que ensayar antes, porque no podíamos salir al ruedo así nomás. Entonces, bueno, a veces íbamos con Ramiro, a veces íbamos con Ramiro y William, llevaba a mi padre también porque es muy crítico, a pesar de que es mi padre, me decía, no, esto es lo que estás diciendo, no, así no, es un mamarracho, ¿tá? Entonces, empezamos a ensayar los circuitos. Tenían que ser accesibles, porque íbamos a trabajar con un público muy variado, podíamos tener gente con dificultades de movilidad, con movilidad restringida, gente con baja visión, entonces todo eso teníamos que contemplarlo en los recorridos. Tenía que ser atractivo, es decir, no podíamos andar en zigzag, que la información fuera entreverada y que después la gente al final no supiera ni qué había visto y qué había dejado de ver. Pero también calculando el tiempo, y eso siempre me lo dice Eduardo, que una visita más de 1 hora y media no. Que la gente se vaya contenta con la información, pero que se quede con ganas de volver. Sí. Y bueno, llegó el gran día, llegó octubre del año 2022, fin de semana en patrimonio. Ahí trabajamos, bueno, las diferentes esculturas que tenemos, la simbología que podemos encontrar y algunos personajes destacados. Armamos un circuito, todo eso obviamente contextualizado en el tiempo y en el espacio y acotándolo a un periodo histórico. Y fuimos muy bien acompañados. Pasamos a la siguiente. Tuvimos, por ejemplo, la compañía de lo que es la Comisión de Patrimonio Departamental, estudiantes de Bachillerato de Turismo, diferentes centros educativos, gente de Montevideo, hermanas de la comunidad del Manutá, que viajaron desde Montevideo específicamente a hacer la visita, porque ese día homenajeábamos a un cura párroco de esa comunidad, entonces ellas fueron y nos acompañaron en el recorrido. Simultáneamente, UTU estaba trabajando en sus centros educativos con arte funerario. Los docentes de Trinidad se enteraron que nosotros estábamos trabajando en lo que eran las visitas guiadas en el cementerio, entonces empezamos a trabajar en conjunto. Nosotros íbamos a UTU, dictábamos algunos talleres, trabajábamos con los chiquilines, ellos después venían al Centro Cultural de la Casa de la Cultura y cuando tuvieron la información teórica que necesitaban, fuimos con ellos a territorio, hicimos trabajo de campo, reconocieron los panteones que habían visto en las diferentes diapositivas con sus características, hicieron la pesquisa de diferentes simbologías, y bueno, la selfie que no puede faltar como trabajar con jóvenes, y ellos después se reúnen año a año en un encuentro regional y cuentan cómo fue ese proyecto institucional. Entonces, en esa ocasión nos invitaron a William y a mí que contáramos a las otras UTU del país qué era el último viaje y cómo lo habíamos abordado con los chiquilines. Conquistas de este proyecto, bueno, fueron muchas. Primero, hacer las visitas en el cementerio. Entrar al cementerio con una muestra fotográfica a la Capilla de la Fe ya fue todo un desafío. En una ciudad que la idiosincrasia a veces es, ¿te parece lindo ir a pasear al cementerio? Le está faltando respeto a los que allí están. ¿Ah? Entonces nosotros cada entrevista que dábamos le decíamos, no, es con el mayor de los respetos. Yo también tengo familiares sepultados ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar a la gente que vea con otros ojos, no cuando uno va a un sepelio o va a llevar flores, que vea con otros ojos el cementerio, que descubra la riqueza que hay allí. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras conquistas. Otra de las conquistas fue instalar dentro del cementerio un sendero funerario patrimonial, o patrimonial funerario, denominado Ellas. Es un sendero que va desde la cruz central hacia la Capilla de la Fe, son 8 carteles
colocados estratégicamente, que homenajean a 8 mujeres, 7 que están sepultadas en el cementerio de Trinidad y una octava que fue importante por su aporte a la comunidad, pero que no está sepultada allí por alguna razón. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Este circuito lo hacemos independiente de cualquier otro. ¿Por qué? Porque cuando finaliza el circuito, hacemos el homenaje a una mujer en particular frente a su nicho o a su panteón. ¿Tá? Nos invita a la familia, se invita a los amigos y se hacen instancias muy, muy bonitas. Otra de las conquistas fue la incorporación de estas visitas en la Semana de Geoturismo del 2023. El año pasado fuimos parte de un circuito. ¿Tá? Si el circuito empezaba en otro lado, llegaban al cementerio, allí los esperábamos nosotros, hacíamos la guía y ellos seguían para otro lugar. Así que este año logramos, porque ya vieron que no era cualquier cosa lo que estábamos haciendo, el circuito arranca en el cementerio, sigue hacia Cerro de Ojosmil y después va a la estancia Santa Virginia. ¿Qué nos une con esos 3 lugares? Primero que nada la ruta 57. Pero tenemos un elemento integrador que ustedes ven en la esquina superior de la diapositiva, la Cruz de Hierro. Esa Cruz de Hierro que ustedes ven ahí estuvo primero en el cementerio en el cual nosotros hacemos las visitas guiadas, ¿tá? Después fue llevada a la estancia Santa Virginia y luego, y donde la vemos actualmente, en los cerros de Ojosmil, que fue en la época colonial límite natural entre Montevideo y Buenos Aires. Entonces tenemos un montón de cosas para trabajar aquí. Sí. Y en abril, y acá viene invitación, como todos han invitado a diferentes cosas, bueno, en abril la Santísima Trinidad de los Porongos cumple sus jóvenes 220 años de fundación. Nos incluyeron en esos festejos pidiéndonos que hiciéramos algunos recorridos. Entonces mañana 9:30, por eso no me quedo a acompañar a Eduardo, tengo el primer circuito a las 9:30. El sábado 20 de abril, en la tarde, hacemos la reinauguración del Sendero Ellas con otras 8 mujeres diferentes. Y el 21 de abril, 9:30, hacemos otro circuito ya con un poquito más de carga histórica por el mes en el que nos encontramos. Y bueno, nada, agradecer, que ahí si querés pasar las medias rápidas, agradecerles a ustedes porque es la primera vez que hago una presentación en público y más ante un público tan exquisito como ustedes que han hecho unas presentaciones fabulosas. Yo tenía mucho miedo porque yo decía, lo mío no tiene nada que ver con lo que están presentando. Así que bueno, quedo a las órdenes, si por información, los espero, si no pueden en estas fechas, en alguna otra fecha me llaman y coordinamos una visita guiada, no hay problema. Así que bueno, nada, agradecerles la oportunidad de contarles lo que estamos trabajando en Trinidad.